Creo que ya. Mira, aquí. Y acá. O sea, aquí ya está. Listo. Entonces, el tema que vamos a ver hoy es este que ustedes tienen en sus pantallas, los sacramentos y la fe. Los sacramentos y la fe. Vamos a ver el tema del bautismo. Estas fichas que ustedes están viendo acá en sus pantallas, se las vamos a enviar por WhatsApp a los hermanos de la iglesia. Entonces, ahí ustedes van a ir teniendo como organizado todo lo que hemos estado estudiando. Hace 8 días me había quedado una fichita por explicar acerca del tema de los sacramentos y tenía que ver con los sacramentos en el Antiguo Testamento. Entonces, vamos a ir allá de una vez. Esta fichita me había quedado pendiente por explicar. Hace 8 días la voy a explicar para comenzar el tema del bautismo. ¿Listo? Los sacramentos del Antiguo y del Nuevo Testamento. En el tiempo del Antiguo Testamento había dos ceremonias paralelas a los sacramentos cristianos. Estos eran la circuncisión y la Pascua. Hagamos un alto ahí. ¿Por qué podemos decir que esas dos ceremonias son paralelas a los sacramentos cristianos? ¿En dónde se encuentra el paralelo? La Pascua, ¿a qué sacramento cristiano se parece? Pues ya alguno lo habrá notado. La Pascua se parece a la Santa Cena. De hecho, nuestra Santa Cena es nuestra Pascua. En la Pascua se participaba del cordero, pan y vino, eso era lo que se comía en la Pascua. Nosotros los cristianos no tenemos cordero en nuestra Pascua. ¿Por qué? Porque nuestro cordero es Jesucristo, quien fue entregado por los pecados, por nuestros pecados, y ese cordero ya fue ofrecido. Pero los otros dos elementos, el vino y el pan, los conservamos. ¿Se dan cuenta cómo la Pascua, cómo la Santa Cena es la Pascua cristiana, por así decirlo? La otra ceremonia era la circuncisión. Para los que no lo saben, la circuncisión era una ceremonia judía eh, ordenada por Dios en los tiempos de Abraham, ordenada a Abraham, que consistía en tomar a cada varón nacido en casa y cortarle la telita del prepucio a los 8 días de nacido. Todos los que eran judíos, todos los que fueran descendientes de Abraham, todos eran circuncidados. Y alguno dirá, uy, la circuncisión ya pasó. Sí, la circuncisión ya no se practica dentro del pueblo de Dios, pero los cristianos tenemos una ceremonia también similar que, así como en la circuncisión se le daba oficialmente como la entrada a esa criaturita, a las bendiciones del pacto que había entre Dios y su pueblo, nosotros los cristianos tenemos una ceremonia en la cual se le da entrada al nuevo creyente a las bendiciones del pacto que tenemos los creyentes. ¿Cuál es esa ceremonia? El bautismo. Ahorita vamos a ver esa relación, um, ¿cómo decirlo? Esa semejanza que existe entre la circuncisión y el bautismo. Eso lo vamos a ver en un momento. El primero, refiriéndose a la circuncisión, el primero de esos sacramentos, el primero fue instituido en días de Abraham y el último en tiempos de Moisés. O sea, la circuncisión en los tiempos de Abraham, la Pascua en los tiempos de Moisés. Ambos eran sacramentos sangrientos. Claro, en la circuncisión había derramamiento de sangre y en la Pascua también un cordero era sacrificado. En armonía con la dispensación del Antiguo Testamento. Ustedes han visto que siempre era necesario el derramamiento de sangre en el Antiguo Testamento. La Iglesia del Nuevo Testamento tiene también dos sacramentos, que son el bautismo y la cena del Señor, ambos no sangrientos. Después que Cristo realizó su perfecto sacrificio, ya no es necesario el derramamiento de sangre. Bueno, tres cosas acerca de esos
sacramentos del Antiguo Testamento, que eran la circuncisión, la Pascua. Los sacramentos del Antiguo Testamento, hay que hacer una pequeña aclaración. Existe también otra semejanza entre la Santa Cena y el bautismo con la Pascua y la circuncisión, y es la siguiente. En la circuncisión se reconocía el ingreso de esa persona a la comunidad del pacto que Dios había hecho con su pueblo, ¿sí? El ingreso a la comunidad del pacto. Y en la Pascua lo que se hacía era celebrar la permanencia dentro de ese pacto. Todo el que era judío, solamente la Pascua solamente se celebraba eh, para los judíos. No se permitía el ingreso de nadie que no fuera circuncidado allí a la fiesta de la Pascua. Y la fiesta de la Pascua lo que ratificaba era que esa familia todavía permanecía sometida al pacto de Dios con su pueblo. ¿Listo? Le quería decir eso. Los sacramentos del Antiguo Testamento tenían un aspecto nacional en adición a su significado espiritual. Es lo que les acabo de decir. Lo que convertía, por así decirlo, a una persona en ciudadana, perdón, de, del pueblo de Israel, era precisamente haber participado de esa circuncisión. La circuncisión era una marca en el cuerpo que te hacía a ti parte del pueblo de Dios. ¿Ves? Entonces, ese significado nacional de que tú eras un ciudadano de la nación de Israel estaba incluido dentro del sacramento de la circuncisión. Por eso es que tenía una adición nacional a ese significado espiritual que poseía. Aquellos señalaban adelante al sacrificio de Cristo que había de venir. La Pascua apuntaba a Cristo, al Cordero que era necesario que fuera sacrificado para librar a los hijos de Israel de la ira de Dios. Y la circuncisión también apuntaba adelante. Explicar cómo la circuncisión apuntaba al Evangelio es un poco difícil. No tengo el tiempo ahorita porque tengo que dar todavía muchas más cosas. Pero existe una relación que tiene que ver con un derramamiento de sangre y tiene que ver con cortar algo muy íntimo de mí. Pues claro, al cortar el prepucio, pues se está cortando algo que es muy privado, muy íntimo de un hombre. Y más adelante Dios le dice al pueblo de Israel que lo más importante no es esa circuncisión, sino la circuncisión del corazón, que es realmente lo más íntimo, lo más profundo. Entonces, la circuncisión de alguna manera apunta a la regeneración, apunta a la circuncisión del corazón. La circuncisión apunta a la obra del evangelio dentro de la vida del creyente, ¿sí? Como para que se hagan más o menos una idea de cómo la Pascua y la circuncisión apuntaban a Cristo. Esas cosas apuntan adelante mientras que los sacramentos del Nuevo Testamento apuntan atrás al completo sacrificio realizado por Cristo. Cuando las personas se bautizan, no están anunciando algo que va a pasar, están confesando o proclamando algo que ya pasó. Cuando se participa de la Santa Cena, no estamos anunciando una Santa Cena que va a ocurrir en donde vamos a, a recibir la salvación, alguna cosa así, no, sino que lo que estamos haciendo es recordando que ya tenemos la salvación, que Cristo ya murió por nosotros, aunque de alguna manera la Santa Cena también apunta un poquito al futuro porque está anunciando que Cristo va a regresar por su pueblo, porque hay una promesa de Jesús en una de las narraciones que hace la Biblia de la última cena. Jesús le prometió a sus discípulos que él no iba a volver a beber el vino hasta que lo bebiera con sus discípulos allá en el reino. Entonces sí existe allí un poquito de perspectiva hacia el futuro dentro de la Santa Cena. Otra cosa que hay que decir de los sacramentos del Antiguo Testamento, aquellos no proporcionaban al creyente una medida tan rica de gracia espiritual
como lo hacen los sacramentos del Nuevo Testamento. Claro, los sacramentos en el Nuevo Testamento son superiores a los del Antiguo. ¿Por qué? Porque eh, están, están expresando realidades que ya fueron confirmadas, mientras que en el Antiguo Testamento eran sombras solamente de esas realidades. ¿Ven? Todo lo que se encuentra en el Antiguo Testamento está cubierto por las sombras de Cristo. Y uno en el Antiguo Testamento ve muchas sombras de Cristo. La Pascua es una sombra de Cristo. Pero después de que Cristo vino, ya nosotros no vemos sombras, sino que vemos es realidades. La realidad es Cristo. Entonces los sacramentos que tenemos los cristianos nos recuerdan esas realidades, nos las recuerdan y podemos ser fortalecidos espiritualmente, nutridos espiritualmente con esa realidad. ¿Listo? Bueno, yo voy a dejar, no sé, voy a tratar de dejar espacio para las preguntas. Voy a intentarlo a ver si me da el tiempo. Si tiene una preguntita, la puede poner ahí, yo luego paso revista y miro qué fue lo que preguntó. Los sacramentos y la fe, el bautismo, ese va a ser el tema que vamos a desarrollar en el día de hoy, ¿listo? El bautismo. ¿Qué es el bautismo? Vamos a ver el artículo 29 de la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. La definición del bautismo que aparece allí es esta. El bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento instituida por Jesucristo con el fin de ser para la persona bautizada una señal de su comunión con Él en su muerte y resurrección, de estar injertado en Él y de la remisión de pecados. O sea, todas esas cosas están simbolizadas dentro del bautismo. La identificación de la persona con la muerte y resurrección de Jesucristo, el hecho de que la persona entiende que está injertado o sumergido en Cristo, el perdón de los pecados, la entrega de esa persona a Dios. Todas esas cosas están allí. Um, Vuelvo a leer. El bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento instituida por Jesucristo con el fin de ser para la persona bautizada una señal de su comunión con Él en su muerte y resurrección, de estar injertado en Él y de la remisión de pecados y de su entrega a Dios por medio de Jesucristo para vivir y andar en novedad de vida. O sea, para vivir una vida nueva. La persona se bautiza para vivir una vida nueva. Si ustedes quieren, pueden enumerar al menos 5 cosas que están allí incluidas dentro del bautismo. 6 cosas. Si están tomando apuntes, escriban esto que les voy a decir, basado en esta definición que está aquí en la confesión bautista. El bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento, allí está en la definición. ¿Listo? Si quieren copien esto. Simboliza la unión del creyente con Cristo. Simboliza la unión del creyente con Cristo. Simboliza el perdón de los pecados. Simboliza el perdón de los pecados. Simboliza la consagración del creyente. Simboliza la consagración del creyente. Simboliza la consagración del creyente y simboliza el inicio de una nueva vida. ¿Listo? Simboliza el inicio de una nueva vida. Todo lo que hice fue parafrasear lo que la confesión de fe dice, pero ustedes pueden revisar y todo eso está allí en la definición que aparece en la confesión. Vamos a ver a fondo cada una de estas partes que yo les he mencionado dentro de un momento. ¿Listo? ¿Qué es el bautismo? Cristo instituyó el bautismo después de su resurrección.
en Mateo 28, 19. Por favor, vayan allá a sus Biblias. Mateo 28, 19. El Señor Jesús dijo así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Allí, como parte de la gran comisión que nos ordena a todos los cristianos a formar discípulos, también está incluido el bautismo para todos esos nuevos discípulos. Marcos 16, 16, un versículo que es de los favoritos de los, de los bautistas. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso lo dijo Jesús. Entonces, allí en esos textos, él encargó a sus discípulos bautizar a los que se hicieran discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es en el nombre de la Trinidad. Los protestantes consideran legítimo el bautismo administrado por un ministro del Evangelio debidamente nombrado por una iglesia y en el nombre del Dios Trino. En un rato vamos a ver más acerca de eso, acerca de la forma del bautismo. ¿Listo? Eso último que les dije. Lo primero que entendemos es que es un mandamiento ordenado por Jesucristo para sus discípulos y que toda persona que se considere cristiana tiene que bautizarse. Tiene que bautizarse. ¿Por qué? Porque Jesús lo dice. Y entonces, ¿cómo puedo yo decir que soy cristiano cuando no me quiero someter a lo que Jesús dice? Jesús nos manda a bautizar. ¿Qué más es el bautismo? El bautismo es una proclamación pública de fe. ¿Qué significa eso? Cuando una persona se bautiza, le está diciendo a todo el mundo que es cristiano. El bautismo, por tanto, no puede ser un evento oculto, secreto. Y la persona no puede tampoco autobautizarse. Como que yo, ay, ya entendí hoy tan bonito lo del bautismo, me voy a meter allí en la alberca de mi casa y me voy a bautizar yo mismo. No, mentiras, Dios me va a bautizar a mí, porque así es como dice la gente. No, no, el bautismo es necesario que sea hecho en presencia, cuando menos, de una iglesia cristiana, porque se está proclamando públicamente que aquella persona es cristiana y hay una iglesia que también va a hacer una proclamación pública reconociendo a esa persona como cristiana. La persona que se bautiza le proclama su fe al mundo, a los hombres. A partir de ese momento, él se reconoce como cristiano y le dice al mundo: soy evangélico, he creído en el evangelio. La persona que se bautiza le está diciendo al demonio, a Satanás: ya no te pertenezco, ahora soy un hijo de Dios. La persona que se bautiza le está diciendo a una congregación: yo ahora soy hermano de ustedes en la fe. Me considero un cristiano como ustedes, recíbanme. La persona que se bautiza está haciendo una proclamación pública a su propia humanidad. Se está diciendo a sí mismo: Sergio Hernández, acuérdese que usted ahora es cristiano porque usted se está bautizando. Uno de los recuerdos más bonitos que podemos tener los cristianos seguramente es el día de nuestro bautismo. ¿Cómo olvidar ese día? ¿Cómo olvidarlo? Es muy difícil olvidarlo porque es un momento trascendental. Es el momento en el que de manera externa y visible nosotros pasamos de las tinieblas a la luz de Cristo, del reino de Satanás al reino de Dios. En segundo lugar, el bautismo es también un paso de obediencia, como yo les dije hace un momento, debido a que Jesús ordenó que sus discípulos fueran bautizados, los discípulos de Jesús deben bautizarse. En tercer lugar, el bautismo es un medio de gracia. Eso lo vimos en la clase pasada, cuando estuvimos estudiando los medios de gracia. ¿Recuerdan la definición del medio de gracia? El medio de gracia es un vehículo a través del cual Dios bendice la vida del creyente en su crecimiento espiritual, en su carácter y ministerio. ¿Recuerdan? Yo me aprendí la definición. Ay, pastor, es que se la escribió. Pues sí, pero yo le pedí que usted hiciera el esfuerzo de recordar que era un medio de gracia. El bautismo es un medio de gracia que alienta y fortalece la fe del nuevo creyente que se bautiza. Esa persona
que da ese paso y va a las aguas a ser bautizado, esa persona está ratificando su compromiso con Cristo. Su fe se ve alimentada, se ve fortalecida. Él sabe que ya no va a ser el mismo después del bautismo. Todos nosotros experimentamos eso. Cuando nos bautizamos salimos de las aguas sintiéndonos limpios, ¿sí o no? Esa sensación de, wow, ahora soy de Cristo y he sido renovado y ahora he sido perdonado de mis pecados, a pesar de que uno, pues, en el bautismo hay muchas cosas que ignora, porque uno es bastante, pues, bastante nuevo. Sin embargo, uno puede percibir, experimentar esa gran bendición que fue bautizarse. Y siempre es un día de gozo, siempre es un día de alegría. Los católicos, ustedes saben, bautizan niños, nosotros no lo hacemos y no estamos de acuerdo con eso. Pero el católico compra ponqué, ¿verdad? Y hace fiesta. Él no entiende qué está celebrando. Los cristianos no partimos ponqué. Y hasta ahora me acabo de dar cuenta de eso. Yo creo que si alguien se bautiza, sí deberíamos partirle un ponqué y deberíamos cantar y celebrar con él, y hacer una buena comida, porque es que estamos de fiesta, porque es que ese pecador que se arrepiente es causa de gozo en el cielo. Jesús dijo, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Hay fiesta en el cielo, porque no va a haber fiesta aquí en la tierra. Los bautismos tienen que llenarnos de gozo cada vez que ocurran en la congregación. Algo importante acerca del bautismo. El bautismo no, y puse no en mayúscula, subrayado, el bautismo no otorga la salvación. No es, me voy a bautizar para ser salvo. No, ojo, no. Para los niños que seguramente me están escuchando, y papá, si sus niños no están escuchando esta clase, por favor vaya y tráigalos. Y si sus niños están en estos momentos jugando con papelitos o molestando, siéntelos para que escuchen esta clase, porque les va a convenir mucho a ellos. Para los nuevos y para los niños, debo repetir esto, el bautismo no otorga la salvación, no es me voy a bautizar para ser salvo, sino que es así, me voy a bautizar porque soy salvo. O sea, la persona primero recibe la salvación y después se bautiza. No es al contrario, no es me voy a bautizar para recibir la salvación. ¿Listo? Porque también es necesario recordar que el bautismo no salva en sí mismo. Si una persona cree en el Evangelio y muere sin haberse bautizado, lo que lo salva es la fe en Cristo, no el bautismo. Así como también hay personas que se bautizaron pero realmente no creyeron y terminan apartándose del Señor y se fueron al mundo. Ellos no son salvos, aunque se hayan bautizado, aunque los haya bautizado el mismo apóstol Pedro, no importa. Si se apartaron, no tienen salvación. En quinto lugar, el bautismo es para los creyentes. Obviamente, si yo he recibido la salvación, es porque soy un creyente y por eso me puedo bautizar. Es importante aclarar eso. Dentro de un momento lo vamos a ver porque nosotros no bautizamos infantes. Pastores que tuvimos un bebé, entonces queremos bautizar al bebé. No bautizamos bebés. Los católicos bautizan bebés porque tienen un entendimiento errado del sacramento. Ellos bautizan a los bebés porque piensan que la salvación, escuchen por qué el católico bautiza al niño. Bueno, ¿por qué el cura lo bautiza? Porque el católico ni sabe por qué bautiza a sus hijos. El católico practicante, sí, el parroquiano va y bautiza a su hijo creyendo que el bautismo va a librar al niño de desgracias, de enfermedades, como que va a tener mejor fortuna en la vida, mejor suerte. Bautizan a los niños porque si el niño se llega a morir, el niño va a quedar en el limbo. El limbo es un lugar donde como que los niños flotan ahí, como que no hay nada, y el bebé queda ahí flotando. No sé de dónde sacaron que existe el limbo. Entonces, por esas supersticiones, los papás bautizan a los niños. Ahora, ¿por qué cosas el cura bautiza al niño? ¿Qué cree el cura en su cabeza? El cura cree que la salvación se recibe mediante los sacramentos. Ojo, el cura cree que la iglesia, al otorgar sacramentos, tiene el poder para salvar.
Entonces, si el bebé no recibe el sacramento del bautismo, pues no va a ser salvo. Independientemente de su fe y todo lo que sea, no importa porque al final de cuentas es la iglesia la que salva. La iglesia católica se siente infalible y cree que ellos tienen el poder para definir de quién es y de quién no es la salvación. Eso en algunas encíclicas lo niegan y en otras lo afirman. La iglesia católica está llena de muchas contradicciones al respecto y muchas ambigüedades. Pero de verdad ellos creen que el bautismo es para los niños por eso. Y otra razón muy importante, los católicos bautizan a los niños porque eso les ahorra el trabajo de evangelización. Históricamente, cuando la Iglesia Católica llegaba a algún lugar, ellos, en lugar de ponerse a evangelizar a los indígenas, teniendo que traducir la Biblia al idioma de ellos, como si lo hicimos los protestantes durante muchos siglos, lo que hacían los católicos era simplemente, ¿sabe qué? Vea, aquí hay una cruz, arrodíllese ante esa cruz. No se arrodilló, lo mato. Ah, ya se arrodilló, entonces lo bautizo. No se quiere bautizar, lo mato. Y si no lo mato, lo echo de estas tierras. Y si no lo mato, entonces van a venir los soldados del rey, ¿sí? Del rey católico y lo van a sacar de estas tierras porque aquí solamente van a vivir cristianos. Mediante la violencia impusieron el bautismo a los niños y esa práctica continuó a través de los siglos. Es una práctica bárbara. Y nosotros los cristianos obviamente rechazamos eso porque creemos en la evangelización, no en hacer creyentes echándoles agua. Echándole agua uno no hace que la gente nazca de nuevo, y menos un bebé que ni siquiera tiene conciencia de lo que está haciendo. Si un adulto no se salva con el bautismo, siendo que el adulto entiende lo que está haciendo, mucho menos una criatura que acaba de nacer. El bautismo es para los creyentes. Ay, entonces un niño no puede tener fe. Sí, claro, yo he visto, yo he sabido de niños, no he conocido, no he conocido muchos, pero sí he sabido, de hecho creo que echándole cabeza ni el primero, pero sí he sabido de niños que a los 7, 8 años tienen una fe verdadera. El Señor los salvó a esa edad, o tal vez antes que eso. En ese caso sería difícil evaluar para la iglesia y lo mejor sería decirle al muchacho, bueno, si tú realmente has creído en Cristo, vamos a dejar un tiempo, que tu fe madure, que tú también madures un poco y vamos a ver si eso se sostiene en el tiempo y te bautizamos cuando estés un poquito más grande. Y nosotros nos hayamos dado cuenta y tú realmente estés convencido. Y no apresurarnos a bautizar a un niño de 10 años porque dice que ya creyó. Venga, esperemos. La iglesia también debe ser muy sabia en ese sentido, ¿listo? En el bautismo el creyente se identifica con Cristo en su muerte y resurrección y la iglesia le da la bienvenida de ese hermano a la familia de Dios. Ese es el corazón del bautismo, lo que está en el punto 6. Ese es el corazón del bautismo. El creyente se identifica con Cristo en su muerte cuando Cristo fue sepultado. El creyente se identifica con esa sepultura cuando el creyente es sumergido en las aguas. Y cuando Cristo resucitó entre los muertos, el creyente se identifica con esa resurrección cuando Él emerge de las aguas. Y es también el momento en el cual la iglesia recibe a ese hermano dentro de la familia de Dios. Ese es el corazón del bautismo. Sigamos. Niños, para los niños. Por eso les dije, papitos, que me trajeran a los niños aquí a la clase. Niños, les quise traer un dibujito que explica el significado del bautismo. Ustedes ven allí en las imágenes de arriba a Jesús crucificado, pero al lado de Jesús, puesto allí sobre Jesús, hay otra persona. Esa persona es el cristiano, es el creyente. ¿Sí lo ven ahí arriba? Sí. Entonces, ¿por qué por qué esa figura que está allí representa, representa algo el bautismo? Pues representa mi unión con Cristo. Resulta que cuando Cristo murió representándome a mí. Él murió en mi lugar, tomó mi lugar y peleó esa batalla en la cruz. Niños, ¿se acuerdan de la historia de David y Goliat? Niños, en la historia de David y Goliat,
David estaba representando al pueblo de Israel. Goliat estaba representando al pueblo de los filisteos. Esa persona que representa a un pueblo y pelea por esa persona se llama paladín. David era el paladín de Israel, Goliat era el paladín de los filisteos. Pero pero esperen, ustedes conocen la historia, David venció a Goliat. Así que cuando David, siendo paladín de Israel, vence a Goliat, la victoria cayó solamente sobre David o sobre quién. Cayó también sobre el pueblo que David representaba, el pueblo de Israel. Es decir, la victoria de David fue la victoria de Israel, porque David era su representante. Cristo es nuestro representante, nuestro paladín que está peleando allí la batalla. Y la victoria de Él es también nuestra victoria. Nosotros estamos representados en Cristo. Algo muy similar a cuando juega la selección Colombia. Son 11 hombres los que están allí en el campo de juego, pero nosotros les hacemos fuerza porque ellos nos están representando. La victoria de la selección Colombia es nuestra victoria. Cuando Nairo Quintana sube por allá a una montaña y se gana un premio, Colombia celebra porque él nos representa, ¿ya? En ese sentido es que todos nosotros fuimos crucificados juntamente con Cristo. Él nos representaba. Obviamente, para que Cristo pueda pagar el pecado de alguien, tiene que estar representando a ese alguien, ¿cierto? Entonces miren que abajo de la cruz, donde está Cristo con el cristiano allí juntamente crucificados, está también la ceremonia del bautismo, en donde el pastor le está diciendo al muchacho, le está preguntando si él se identifica con Cristo, le está preguntando si él ha creído las verdades del Evangelio. Eso siempre lo van a ver ustedes en las ceremonias del bautismo. El pastor le pregunta y el pastor quiere ver que la persona entienda lo que está haciendo. ¿Listo? Ahora arriba ustedes ven el sepulcro vacío, el sepulcro allí con Jesús en el interior. No está vacío, perdón, está Jesús en el interior. Allí Jesús está siendo sepultado. Abajo, si se dan cuenta que el niño, bueno, el niño no, perdón, el muchacho o el joven allí desde la ilustración está siendo sumergido en las aguas, representando de esta manera su sepultura, así como cuando le ponen tierra encima a uno, que no queda allí sepultado en la tierra, nosotros somos sepultados en las aguas. Ahora, luego miren arriba, así como Jesús resucitó entre los muertos y salió de la tumba, si ven que Jesús salió de la tumba, asimismo el muchacho sale del agua, además porque no se puede quedar debajo del agua, si no ha sido una vez entra al reino de los cielos. Él no solamente sale del agua porque tiene que respirar, sino que sale del agua simbolizando su resurrección con Cristo. Y así como en la cruz nosotros estábamos crucificados juntamente con Cristo, somos sepultados juntamente con Él y somos resucitados juntamente con Él. ¿Listo? Oh, creo que la imagen es clara, niños. Eso espero, bueno, para les haya servido a los niños para entenderlo mejor. Vamos a ver el significado del bautismo. El bautismo tiene varios significados. Todos son muy ricos. Ojalá me alcance el tiempo. ¿Qué significa el bautismo? Nuestra unión con Cristo. Romanos 6 del 3 al 6 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué les acabé de enseñar? Que nosotros, cuando somos bautizados, estamos viéndonos identificados con la muerte de Cristo. Es lo que Pablo está diciendo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando el cristiano es sumergido en las aguas. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Eso es lo que les mostré en la figurita. Así como Cristo resucitó de los muertos, nosotros salimos de las aguas y a partir de ese momento, cuando salimos de las aguas, empezamos a vivir una nueva vida. Podríamos decir que la persona es una antes del bautismo y otra después del bautismo. O sea,
es como el reflejo externo de algo interno que ya ocurrió. Esa persona es una nueva criatura, eso se ve reflejado en el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que nos sirvamos más al pecado. Cuando yo fui crucificado en Cristo, allí, con Él, yo fui crucificado en Cristo para que eh, ahora pudiera tener una vida de obediencia a Dios, para que el cuerpo del pecado, ese viejo hombre, ese cuerpo del pecado que menciona Pablo, es el viejo hombre. Ese viejo hombre fuera crucificado y se muriera allá. Y tiene que quedarse allá muerto en esa cruz. Y ahora este nuevo hombre, que es el que ha resucitado, este nuevo hombre está muerto al pecado y vivo para Dios. Antes estábamos vivos al pecado y muertos para Dios. Ahora estamos muertos al pecado y vivos para Dios. ¿Ya? Les recomiendo mucho que lean Romanos 6. Romanos 6 es de mis capítulos favoritos. Me encanta Romanos 6 porque me recuerda la realidad de mi vida como cristiano. Me recuerda que ya no soy esclavo del pecado. Me recuerda que Cristo murió por mí, que yo morí también en esa cruz. Me recuerda que estoy vivo para Dios, para servirle a Él. Hay otro texto, Gálatas 2:20, muy famoso, y allí yo les puse una imagen que representa de alguna manera lo que Pablo dice. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Allí usted ve al muchacho juntamente crucificado con Cristo. Cuando Cristo murió, yo morí. Cuando Cristo fue sepultado, yo fui sepultado. Cuando Cristo resucitó, yo resucité. Y ahora que Cristo está sentado en los lugares celestiales con Dios, ¿dónde estoy yo? Sentado en los lugares celestiales con Dios. En un sentido, hermanos, los cristianos ya estamos en el cielo. ¿Por qué? Porque nuestro paladín, ¿recuerdan? Nuestro representante, nuestro rey está en los cielos y nuestra vida está escondida en Cristo, como lo dice el apóstol Pablo en el libro de Colosenses. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así que el bautismo, se dan cuenta, representa esa unión que los cristianos tenemos con Cristo. Listo. Otro significado del bautismo, una circuncisión espiritual. Dice Colosenses 2 del 11 al 12, en él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Cuál fue esa circuncisión de Cristo? Pablo está diciendo que esa circuncisión, a ver, recuerden lo que les dije, la circuncisión física del Antiguo Testamento apuntaba a una circuncisión mejor, una circuncisión espiritual. Y esa circuncisión espiritual era una circuncisión en el corazón, en donde lo pecaminoso del corazón era quitado. ¿Sí se dan cuenta ahora el significado allí de esa circuncisión espiritual? Cuando Pablo se refiere al cuerpo pecaminoso carnal, se refiere también al viejo hombre, como lo leímos allá en Romanos 6. Se refiere también a ese corazón de piedra que teníamos. Se refiere a lo que ocurrió en nuestro corazón, la transformación que vivimos. La circuncisión de los judíos apuntaba a la regeneración de los cristianos. Copien eso si quieren. La circuncisión de los judíos apuntaba a la regeneración de los cristianos. Porque en la regeneración, mi naturaleza es transformada. En la circuncisión, yo soy despojado de
de mi pecado, de mi inmundicia, del poder que el pecado tenía sobre mí, ¿sí ven? Hay algo muy íntimo que me es quitado, todas esas cosas. Esa circuncisión está representada en el bautismo, por eso yo les decía que la circuncisión de los judíos corresponde al bautismo de los cristianos, en ese sentido. Dice el versículo 12, ¿cómo ocurrió esa circuncisión? Sepultados con él en el bautismo, miren, sepultados, esa palabra, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, lo que vimos en la ilustración, mediante la fe. Yo puse un niño aquí en la ficha y alguno dirá, pero pastor, usted no dijo que no bautizaba niños. No, escuchen, es cierto, yo no bautizo niños, pero quise ponerles un niño acá para recordarles que todos un día fuimos niños en la fe. Yo, por ejemplo, tengo apenas 20 añitos de cristiano. ¿Mm? Yo hace 20 años nací de nuevo y yo fui una criaturita así y aprendí a caminar y medio balbuceaba la Biblia y poco a poco fui aprendiendo. Aquí en la iglesia yo tengo también muchos pequeñitos en la fe y es una dicha tener una iglesia llena de pequeñitos en la fe. Por ejemplo, a ver, pequeñitos en la fe todavía tengo a Erika. Erika es pequeñita en la fe, es un fruto aquí del evangelismo en la congregación y ahí poco a poco ya ahorita se va a hacer miembro. Es una pequeñita en la fe que va ayudando sus pasitos poco a poco. Erika tendrá apenas unos poquitos años en la fe. Hay otros que ya llevan muchos años más, incluso más años que yo. Entonces, en ese sentido, el bautismo sí es para niños. Pastor, ¿al fin qué? En ese sentido, el bautismo sí es para niños espirituales, para bebés espirituales. Los judíos circuncidaban a sus bebés. Los cristianos también circuncidan a sus bebés espirituales en el bautismo. Entonces un hombre de 90 años puede ser un bebé espiritual. Sí. Y por eso necesita también participar del bautismo. ¿Sí ven cómo sí corresponde la circuncisión al bautismo en ese sentido? Porque somos bebés espirituales. Pero hay una diferencia muy grande entre la circuncisión y el bautismo de los cristianos. Y es lo que les puse aquí en verde. La fe. La fe. Hay hermanos de otras congregaciones, los presbiterianos, ellos bautizan bebés y nunca he entendido cómo pueden conciliar este versículo, que exige, o sea, que está relacionando el bautismo con la circuncisión, claro que sí, pero exige que esté este componente importante, este elemento de la fe para que el bautismo sea real. Sepultados con el bautismo en el cual fuisteis también resucitados mediante la fe. Un bebé no tiene fe. Si ni siquiera ha podido entender el evangelio, ¿cómo va a poder tener fe? ¿Cómo va a creer si no ha oído la palabra? Por eso el bebé no debe ser bautizado, no debe ser bautizado, porque el bebé no ha creído en el evangelio. Y se requiere de la fe en el poder de Dios que levantó a Jesús de los muertos. ¿Listo? Ahora, entre otras cosas, a un bebé, ¿para qué le va a aprovechar el bautismo si él ni siquiera se da cuenta de lo que está ocurriendo? El bautismo entonces le aprovecharía a los papás, pero no al bebé. Al bebé nada le va a aprovechar. Si al bebé lo bautizan, digamos, los papás, y los papás se mueren, y a él lo crían como un católico, ¿le sirvió de algo el bautismo de papás cristianos? De nada le sirvió. ¿Por qué? Porque la fe debe estar presente. Así como no se puede participar de la Santa Cena sin fe, no se puede participar del bautismo sin fe. Y eso lo tenemos que defender porque la Biblia lo enseña. Pastor, y entonces los presbiterianos tienen muchas explicaciones de esto. Yo estudié con ellos durante un tiempo, pero precisamente nunca logré, tal vez, sí, no, yo nunca logré entender cómo ellos lograban conciliar la fe con el niño, nunca. Y yo veo por todas partes esto. Y lo dice así, el que creyere, primero creyere y fuere bautizado será salvo. Primero la fe, luego el bautismo.
Y la fe es indispensable en el Evangelio. ¿Cómo sacamos la fe de cualquier cosa que hagamos nosotros los cristianos? Entonces, si alguna vez se encuentra con un presbiteriano, pregúntele, ¿cómo interpretan ellos este versículo? Seguramente tienen alguna explicación y por muchos siglos se ha sostenido el debate si bautizamos o no a los niños recién nacidos. Pero yo personalmente, yo estoy parado en esta conclusión. La fe es indispensable para el bautismo. ¿Listo? Otro significado del bautismo. Es una señal de que pertenecemos al pueblo de Dios. El bautismo es una señal de que pertenecemos al pueblo de Dios. Perdón. Gálatas 3 del 27 al 29. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es como si tuviéramos una ropa que nos hace ver como Cristo. Eso es lo que dice que hace el bautismo también. Delante de Dios, el bautizado se ve como Cristo. ¿Se han dado cuenta ustedes de qué color se bautiza la gente? Blanco. Eso tiene un simbolismo. La pureza, la santidad de Cristo, de la cual la persona ahora ha sido revestida. Por eso se bautiza a la gente vestida de blanco. ¿Ya? Pastor, y si no hay una túnica blanca, no se puede bautizar. No, pues no es indispensable. Pero como es una ceremonia llena de simbolismos, pues es bueno simbolizarla de la mejor manera. Y el bautismo también tiene ese significado que es que la persona va a estar vestida de Cristo. Eso lo dice el texto. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No importa si es un indígena, un coreano, un africano, un colombiano, no importa. El hecho es que esa persona está vestida de Cristo en el bautismo. Por así decirlo, para que de pronto le sirva la ilustración, el bautismo es un vestir, un vestir. Cuando tú entras a las aguas del bautismo, te pones las ropas de Cristo y cuando sales de esas aguas, sales vestido de Cristo. ¿Ya? Y entonces, no importa qué ropas hayas tenido antes, no importa de qué país vengas, en el momento en el que ingresas a las aguas y sales de las aguas, sales vestido de Cristo. Y en ese sentido, todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. ¿Ya? ¿Me siguen? ¿Sí ven cómo Pablo lo explica? Bueno, Pablo lo explica muy bonito. Y si vosotros, mira el versículo 29 tan importante, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Quién es ese señor que yo les puse ahí en la imagen? ¿A quién se parece? ¿A qué personaje bíblico creen ustedes que se parece? Abraham, bueno, no sé, alguno dirá, José de Arimatea, no, es Abraham. ¿Qué está haciendo Abraham en esa imagen que yo les puse? Está mirando al cielo, está mirando las estrellas, porque recuerdan la promesa de Dios a Abraham, que iba a ser su descendencia tan grande como tan numerosa como las estrellas del cielo. Bueno, esa promesa se cumple en nosotros los cristianos. Somos linaje de Abraham. Aunque no fuimos circuncidados como judíos, sin embargo, sí fuimos bautizados. Y así como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, nosotros los cristianos también. Entonces, así como la circuncisión era una señal del pacto de que ese niño pertenecía al pueblo de Dios, el bautismo es una señal del pacto de gracia de que el cristiano pertenece al pueblo de Dios, de que ese bebé espiritual que es el cristiano pertenece al pueblo de Dios. ¿Sí ven cómo la circuncisión y el bautismo tienen mucho que ver? Así como el bautismo es una señal de que ese niño pertenece al pueblo de Dios, el bautismo es una señal de que pertenecemos al pueblo de Dios porque estamos vestidos de Cristo, como le enseña Pablo en Gálatas 3 del 27 al 29. ¿Listo? Otro significado del bautismo es una señal externa de nuestra limpieza interna. Hoy ustedes ven en la imagen a un sacerdote, se está lavando las manos. Una parte muy importante de la ceremonia de los sacrificios era la parte de los lavamientos. La persona que ofrecía sacrificios debía lavarse muy bien, limpiarse muy bien.
y el sacerdote que ofrecía el sacrificio también tenía que estar muy, muy limpio. Eso estaba apuntando a algo, a la limpieza interna. ¿Recuerdan lo que Jesús le criticaba a los fariseos? Ay de vosotros, escribas y fariseos, que laváis el plato afuera, pero te coméis lo podrido de adentro, lo sucio de adentro, perdón. Bueno, ellos se quedaron con esto de lavar las cosas por fuera, lavarse muy bien los brazos, los codos, los dedos, la cara, pero se les olvidó que eso apuntaba a una limpieza interna. El bautismo es una señal externa de esa limpieza interna. Miren Hebreos 10 del 19 al 22. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué está diciendo el autor de Hebreos? En el contexto, él está hablando de los sacrificios, de los sacerdotes, de cómo en el Evangelio se cumplieron todas esas cosas que eran anunciadas en el sistema sacrificial. Lo que él está diciendo es que nos acerquemos a Dios limpios. Miren, acerquémonos a Él con los corazones purificados, con la conciencia tranquila porque ya hemos sido limpiados por Dios. Y él dice que también lavados los cuerpos con agua pura. Esa es una señal externa de nuestra limpieza interna. ¿Ven? Obedeciendo a las figuras de esa época en donde la persona se lavaba externamente. Los cristianos cuando entran al agua son lavados, limpiados, significando eso la limpieza interna que ocurrió en el corazón de ese creyente. ¿Listo? Entonces el bautismo es una forma de lavamiento también. Pastor, entonces voy a irme bien cochino el día del bautismo para que quede bien representada la señal y quede todo mi mugre ahí en las aguas y quede Hay algunas supersticiones, no sé, yo alguna vez escuchaba que habían cristianos que eh, bautizaban la gente en los ríos para que el río se llevara el pecado. Y no lo hacían en una tina de agua porque el pecado quedaba ahí. Y entonces el siguiente que se bautizaba se pegaba de los pecados del anterior. Entonces había una fila de 10 bautizados, el último recogía todo el pecado de todos. Ah, no. Es simplemente un simbolismo, ¿cierto? Creo que todos ustedes lo entendieron. ¿Quiénes pueden ser bautizados? El bautismo tiene que ser precedido por una profesión de fe. Regla número 1 del bautismo y por eso somos una iglesia bautista, porque creemos esto. El bautismo tiene que ser precedido por una profesión de fe. Los que realmente profesan arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo y obediencia a Él son los únicos adecuados para recibir esa ordenanza. ¿Por qué? Porque así lo dice la Biblia, Marcos 16:16, literalmente así lo dice. El que creyere, vean, número 1, creer, número 2, bautizarse. No es el que se bautice y crea después, como hacen, como entenderían de pronto los presbiterianos. No, el niño primero se bautice y que después crea. No, pero ¿qué hacemos con ese versículo? ¿Cómo le cambio yo el orden a ese versículo? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Fíjense que no dice más el que no creyere y no fuere bautizado. No, no, sino que el bautismo es una afirmación pública de esa fe que se tuvo y no es que tengo que obligatoriamente ser bautizado para ser salvo. No, ya expliqué que no. La salvación es por la sola fe en Jesucristo. Pero el bautismo, como vimos ya en toda la clase, es un paso de obediencia, es un momento en el que la persona se consagra a Dios, la iglesia lo recibe como hermano, etcétera, etcétera. Es el inicio de la nueva vida cristiana, simboliza un montón de cosas. Entonces el bautismo por eso es tan importante. ¿Listo? Pero no es indispensable para la salvación. Es importante, pero no es indispensable para la salvación. ¿Listo? Vamos a ver 3 textos que nos muestran que ese principio de que el bautismo tenía que ser precedido por una profesión de fe fue sostenido por los cristianos del primer siglo, entre ellos los apóstoles.
Fíjense, el día de Pentecostés, los que recibieron la palabra predicada por Pedro fueron bautizados. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Es claro, ¿no? O sea, es gente que escuchó la predicación y después se bautizó. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Otra cosa, era claro que quien quería bautizarse primero debía creer. Eso era claro, o sea, eso lo tenían grabado en la mente todos, incluyendo a Felipe. Miren Hechos 8:36 al 37. Estaba Felipe y el eunuco, ¿sí? Ustedes conocen la historia. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, esta es la condición. Si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Ven? Si crees, puedes bautizar. Otra vez, la fe está primero y luego el bautismo. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Allí él está haciendo una profesión de fe. Entonces se bautizó el eunuco. ¿Listo? Otro, cuando se bautizaba una familia, se bautizaban personas que habían creído. Quiero pedirles el favor que lean Hechos 16 del 31 al 33 y olviden que existe el 34, ¿vale? Olviden que el versículo 34 existe por un momento. Hechos 16, 31 al 33 dice así. Ellos dijeron, bueno, está Pablo eh, y, um, y Silas, están encarcelados. Silas, sí, 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 no, la memoria no me falla. Pablo y Silas están encarcelados. Ellos oran, cantan, hay un temblor, un terremoto, las cadenas se caen de sus brazos, las paredes se caen. Ellos se quedan en la cárcel, el carcelero sale pensando que se habían fugado los presos, se quiere matar. Ellos le dicen, no, no, no te mates, espérate, estamos aquí. El hombre tiembla y reconoce que estos hombres son hombres de Dios y pregunta al hombre, ¿qué debo hacer para ser salvo? Estoy parafraseando todo lo que ocurrió. Y ellos le respondieron así, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. A ver, texto en el contexto, alguien podría decir, o sea que si yo creo, todos los de mi casa van a ser salvos. No. O sea que esa es una promesa de que porque yo creí, todos en mi casa van a ser salvos. No. No, obviamente quien debía creer era él y los de su casa, o sea, toda su familia tenía que creer en Jesucristo para ser salvos. Además que el carcelero vivía con su familia allí en la cárcel, así funcionaba el oficio de carcelero. Él tenía a su esposa, a sus hijos allí. No sabemos quién más de su familia vivía con él. Así que es muy probable que estas palabras las hubieran escuchado también los demás miembros de su familia. Miren el versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Por eso ellos le dijeron, a él cree tú en Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Obviamente, si tu casa también cree. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Les dije que olvidaran el 34. ¿Por qué? Muchas veces los presbiterianos se cogen del versículo 33 y dicen, miren que este carcelero se bautizó él con todos los de su familia. ¿Y en la familia podían haber bebés? Sí, ¿cierto? De pronto en la familia había un bebé y entonces el carcelero también metió al bebé para que lo bautizara. Espérate, hay que seguir leyendo. O sea, en todo lo que hemos leído, vemos que la fe está presente. Siempre la fe, siempre la fe. Ahora mira el versículo 34. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa, con toda su familia que escuchó la palabra y que se bautizó, se regocijó con todos ellos de haber creído a Dios. ¿Quiénes se regocijaron? Creyentes. Entonces, ¿quiénes se bautizaron? Creyentes. Listo. Terminamos la clase. ¡Ay, no! No termina la clase. ¿Qué clase tan larga? ¿Qué horas son? Ya son las 10:30. 10:30. Bueno, en 8 días otra vez les voy a quedar debiendo una fichita. Y si hay preguntas, en 8 días, Dios mediante, se las respondo porque es que el tema es bien chévere y a veces uno se apasiona.
¿Listo? Bueno, hermanitos, se me fue el tiempo. Por ejemplo, Lucy pregunta, Pastor, un bebé no se puede bautizar porque no ha creído, entonces si muere se pierde. Y qué pregunta tan difícil. Honestamente no te la puedo responder ahorita porque me toma mucho tiempo responder esa pregunta. Una pregunta muy, muy complicada que tiene que ver con ese caso y van a surgir muchas más preguntas al respecto, pero en 8 días, si tengo el tiempito, podemos abarcar el tema. Emiro Tapia me está preguntando, ¿la circuncisión ya no es necesaria por el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús? Um, Entre otras cosas, porque la circuncisión apuntaba a lo que Jesús hizo y ya Jesús lo hizo. Entonces ya la circuncisión es la sombra, el evangelio es la realidad. Recuerden que la circuncisión corresponde más a la regeneración en los cristianos, a la obra de Dios en el corazón del creyente. La Pascua apuntaba más al sacrificio de Cristo, así como la Santa Cena. La circuncisión apuntaba más a la regeneración, así como el bautismo apunta más a la regeneración. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Al nuevo nacimiento, a cómo la persona pasa de ser eh, un pasa de ser un pecador apartado de la gracia de Dios a ser un hijo de Dios, un pasa de las tinieblas a la luz de Cristo, convierte en una nueva criatura, etcétera. Entonces, ¿un cristiano debe circuncidar a sus hijos? No, no debe hacerlo. El libro de Gálatas está escrito particularmente para enseñar a los cristianos que no estamos obligados a guardar ninguna ordenanza judía, ninguna. ¿Listo? O sea, no porque, no me refiero que debamos guardar esa ordenanza judía para ser salvos, no, ninguna. Ay, entonces, ¿qué hacemos con el Antiguo Testamento? ¿Les echamos? No, obviamente que no, a lo que me refiero es que nadie puede venir y decirme, usted no es cristiano porque usted no se ha bautizado, o usted no es cristiano porque usted no ha celebrado la Pascua como la celebran los judíos, nadie puede decirme eso. Bueno, hermanitos, Dios los bendiga. En 8 días, si salen más preguntitas, las responderemos. Cuídense mucho, saludos a todos, ya terminé la transmisión. En un momentico llega Jason con la alabanza, entonces estén ahí pendientes. Dios los bendiga. Oliver, vi que te conectaste. Emil Perdomo, que también sé que, creo que es Emilce Perdomo, que siempre está por allí. Veo que se conectó Nidia Ramírez, también un saludo para su merced. Yamile se conectó. Ay, excelente, Yamile. Nancilla, no te había saludado. Bueno, Dios los bendiga. Chao a todos y chao a los niños que también por ahí nos estuvieron viendo. Dios los bendiga.